Bueno, aquí tenemos en esta diapositiva que dice detección una representación muy general del equipo de pirosecuenciación y pues empezamos de abajo a la derecha. Tenemos ahí 4 depósitos de los desoxinucleótidos trifosfato que a través de inyectores tienen que entrar la sede en donde ocurre la reacción, de tal manera que yo pueda estar alimentando con un nucleótido a la vez y en respuesta a esa adición del nucleótido registro la emisión de una señal luminosa que va a ser captada por un sensor de muy alta sensibilidad para detectar la luz emitida. De hecho, esta técnica se llama pirosecuenciación. Piro quiere decir fuego. Entonces hace alusión a ese concepto, ¿no? De que es una reacción que está emitiendo luz, ¿sí? Entonces, bueno, si se fijan, ahí donde dice inciso B, donde dice la letra E arriba, están representadas las celdas. Y una cuestión muy interesante de esta técnica es que ocurre a microescala. Eso implica que la reacción ocurre en pozos muy pequeños. Si se van a la siguiente diapositiva, más bien 2 diapositivas adelante, están representados ahí los pozos. Dice ahí el diámetro de los pozos es de un promedio de 44 micras. Y la celda en donde están estos pozos resulta que ocupa algo así como 400,000 muestras o celdas en donde llevan a cabo la reacción. Eso quiere decir que esta técnica es poderosa en este sentido. Permite procesar un gran número de secuencias a la par o a la vez. Aquí encontramos una diferencia muy clara con el método de determinación de la cadena, porque aquel método resulta que se lleva a cabo en su mayor escala en placas de 96 pozos. Entonces, si ustedes comparan una placa de 96 contra una placa de 400,000, pues es una gran diferencia en capacidad de lectura. Ahora, ¿cómo es que la pirosecuenciación permite hacer tremenda cantidad de lecturas? Vamos a la diapositiva anterior, donde dice DNA Library Preparation. ¿Están ahí? Bueno, resulta que aquí el ADN que se procesa generalmente son genomas completos. Ese es un punto muy importante. El DNA que se analiza aquí es muy complejo y se somete a una nebulización. Básicamente es la generación de un spray, de una solución acuosa del ADN, en un ambiente de una temperatura muy alta. Ese estrés térmico hace que el DNA se fragmente. Se fragmente de forma azarosa, aleatoria, en ciertos puntos, y entonces lo que hacemos es despedazar el DNA por nebulización. El DNA enseguida se va a acoplar a adaptadores. Estos adaptadores son sintéticos, son de secuencia conocida y son DNA de doble cadena. Los ven ahí en verde y en café. En azul está la secuencia desconocida, que son cachos del genoma que fue despedazado. Entonces, con una ligasa incorporamos estos adaptadores a la secuencia desconocida. Obviamente tenemos una diversidad de fragmentos que provienen del genoma en cuestión. La gran mayoría incorporarán a los adaptadores y como estos se ponen en proporciones iguales, es muy probable que un gran número de moléculas incorporen el adaptador de un lado y el adaptador del otro. Es decir, que la molécula tenga adaptadores distintos, ¿sí? Bueno, ya que tenemos a estos fragmentos con adaptadores, ahora se procede a hacer una PCR de emulsión y la tienen representada allá abajo. ¿Qué ocurre en esta PCR de emulsión? Bueno, pues
vamos a tener un medio acuoso en donde están todos los reactivos para amplificar que ya ustedes conocen. Vamos a poner el DNA obtenido ya con adaptadores, es decir, la colección de fragmentos con adaptadores ligados en los extremos. Y luego vamos a agregar un compuesto hidrofóbico, un aceite, y vamos a establecer una emulsión por agitación o por una disrupción mecánica. ¿Sí? Y las proporciones aquí de este sistema están utilizadas para que la gran mayoría de las gotitas de medio acuoso que están dispersas en el medio hidrofóbico contengan una sola esfera y que idealmente contengan un solo fragmento de ADN. Entonces aquí se tuvo que estandarizar muy bien en términos molares todo este asunto para que con base a la cantidad de DNA que pongo y a la cantidad de esferas que pongo, una vez establecida la emulsión, se logre esto, ¿sí? De que una gran cantidad de fragmentos se distribuyan en gotas de forma individual, ¿sí? Y que esté presente ahí la esferita. ¿Esa esferita qué tiene? Pues resulta que tiene anclados sobre la superficie oligonucleótidos complementarios a uno de los adaptadores. Entonces, ¿qué va a pasar en esa PCR? Pues va a pasar que aquel fragmento que cayó en esta gotita se va a amplificar gracias al oligo que está anclado en la esfera, y como esta amplificación ocurre en ciclos repetidos, si recuerdan, esa es la base de la PCR. Bueno, al final de la amplificación voy a tener una esferita que contiene anclados millones de copias de un solo fragmento. De tal forma que lo que estoy haciendo aquí es una clonación molecular in vitro. Y entonces ahora esta esferita que acarrea miles de copias o millones de copias de un solo fragmento, ahora es la que voy a llevar a la reacción de pirosecuenciación. ¿Por qué fue necesaria esta amplificación? Bueno, es que resulta que si tuviéramos una sola copia de este fragmento, difícilmente la señal, la luz que emitiría la señal de pirosecuenciación, una sola molécula, sería muy débil, no sería detectable por el equipo. Entonces, esto nos obliga a clonar, a sacar millones de copias, y ahora sí, esas millones de copias me van a generar una señal medible. ¿Está claro hasta aquí? Bueno, como no dijeron nada, quiere decir que sí está claro. No, profe, yo tengo una duda. A ver. ¿Podría repetir cómo es lo de los oligos? Es que no entendí muy bien. O sea, se supone que en cada gotita queda un fragmento diferente y esa gotita también tiene acoplados muchos tipos de oligos. Sí, tienen la esfera tiene anclado a un solo tipo de oligo, pero en múltiples para alinear a uno de los adaptadores, de tal manera que ese oligo permite amplificar a los fragmentos de DNA en gotitas independientes, y al final entonces lo que voy a obtener es que el oligo se va a convertir en una copia del DNA que quiero clonar. ¿Por qué? Porque el oligo que estaba pegado a la esferita va a extender con la copia del DNA que le tocó caer en esa gotita. Ah, ok, ya entendí. ¿Sí? Gracias. Entonces, a fin de cuentas, la PCR de emulsión me permite obtener esferitas con el DNA clonado, que es un solo tipo de ADN, anclado en la superficie de esa esfera. ¿Sí? Y ahora sí, esa esfera es la que me llevo a la celda de pirosecuenciación, en donde resulta que el tamaño de la esfera es ligeramente menor que el tamaño del pozo, que dijimos que es de 44 micras.
Eso va a ayudar a que solo quepa una esfera en el pozo. Y entonces la lectura que yo tenga ahí se va a deber a una sola esfera y por lo tanto a un solo tipo de ADN. ¿Está claro? Ahora, esto no es tan milagroso. Puede ocurrir que caigan dos DNAs distintos en una sola gotita. Sí, se puede ocurrir. Va a ocurrir a baja frecuencia y nos vamos a dar cuenta a la hora de secuenciar, porque lo que obtendremos ahí es un patrón muy aberrante, ¿no? Con muchas secuencias repetidas. Porque cuando yo agregue un nucleótido, pues puede ser que se mueve en los dos ADNs. Entonces, el equipo tiene un criterio de filtrado justamente para esos casos, en donde las señales sean muy erráticas y se identifique que seguramente ahí tenemos más de un tipo de ADN, que es el que está generando esos patrones extraños. ¿Sí? Bueno, ya le hemos echado muchas porras a la pirosecuenciación, pero déjenme les digo cuál es su limitante. Su limitante es, comparado con el método de determinación de cadena, que la lectura que yo puedo obtener aquí es de menor alcance, es decir, en Sanger yo puedo secuenciar fragmentos de hasta, dijimos, 1000, 1300, 1500, si me va bien, pares de bases de extensión. Resulta que en pirosecuenciación, las primeras tecnologías de pirosecuenciación alcanzaban por ahí de 250 pares de bases. Y a medida que han refinado la tecnología, se han llegado por ahí de 500 pares de bases del alcance. Pero, y esto explica disculpe, por el... ¿puedo repetir eso? Sí, el método de determinación de la cadena... Eso es que no El método de determinación de la cadena tiene un alcance de 1000 a 1500 pares de bases. En pirosecuenciación tiene un alcance de, a lo mucho, 500 pares de bases. Entonces, el alcance por reacción individual es menor para pirosecuenciación. Sin embargo, esto se compensa con el hecho de que yo pueda hacer una corrida de cientos de miles de muestras en paralelo, en el caso de la secuenciación. Y en Sanger, o método de determinación de cadena, solo se pueden hacer corridas de 96 pozos. Entonces, en conclusión, ambos métodos son valiosos. Sanger, o método de determinación de la cadena, se sigue empleando mucho para secuenciar segmentos cortos, mientras que pirosecuenciación se usa para secuenciar genomas, ADNs muy complejos, en donde se hace todo lo que les he contado, ¿no? Fragmentación, secuenciación masiva en celdas de 400,000 lecturas. Y ahí lo que es muy pesado es después el trabajo bioinformático. ¿Por qué? Porque imagínense el hecho de tener lecturas tan cortitas de 500 pares de bases o menos. Imagínense el número de secuencias que tienen que obtener para poder ensamblar un genoma. Cuando vimos el tema de bibliotecas genómicas, si se acuerdan, vimos una fórmula para tratar de estimar cuántas clonas serían un buen representante de un genoma. Y ahí el parámetro crítico era la capacidad del vector de clonación. Bueno, pues trasladando ese concepto a este caso, aquí la capacidad del vector de clonación, llamarle así, en el caso de la pirosecuenciación, es de media kilobase. O sea, es muy, muy poquita. Entonces, es bajar tantas secuencias y hacer el ensamble, ¿sí? Pero vale la pena, y tan vale la pena que la tecnología de rutina que está permitiendo secuenciar genomas ahora
pirosecuenciación. Y ahora la secuenciación de genomas no es un tema de tiempo, no es un tema de tener mucha experiencia, es un tema de tener dinero, ¿no? Porque ya hay empresas incluso que les pueden secuenciar el genoma de una bacteria en un par de semanas, ¿no? Entonces basta con tener DNA de buena calidad y unos $3,000 o algo así que les puedan cobrar. Entonces, bueno, pues esas son las tecnologías de punta para secuenciar genomas. Seguramente si se pone a ver ahí, ya hay tecnologías nuevas. La pirosecuenciación era el último grito de la tecnología cuando yo estaba haciendo el postdoctorado hace 2 años. Entonces, ahorita ya hay nuevas tecnologías que seguramente van a empezar a desplazar a la pirosecuenciación. Pero bueno, la idea de esto es que entendiendo estos principios de determinación de la cadena y de pirosecuenciación, ustedes fácilmente se pueden pescar una nueva tecnología, leer cuál es el fundamento y fácilmente entenderlo con los principios y conceptos que ya manejan sobre estos 2 métodos que hemos revisado, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes, ese es el tema de secuenciación. ¿Les queda alguna pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas, entonces abran por favor otro archivo que les acabo de enviar y que se llama vector expresión. Solo ¿Ya son lo 2 tienen? diapositivas, ¿verdad? Así es. Sí. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, pero la idea es tener aquí una introducción al tema de vectores de expresión. El curso, aunque tuvimos nuestro truncamiento ahí con la pandemia, ya nos dio un panorama de cómo se puede aislar un gen de aquel genoma o de aquel transcriptoma que tiene como origen. Ustedes ya entienden que se pueden hacer bibliotecas de cDNA o de ADN genómico. Ya entienden que las clonas que vienen de esas bibliotecas se pueden secuenciar y que eso nos puede llevar a describir nuevos genes. Ahora, con el tema de clonación molecular, ustedes ya también tienen el concepto de cómo un gen se puede propagar y a través de sitios de restricción bien identificados se puede transferir de su origen a un vector de clonación, que típicamente sería un plásmido, y que incluso de ese vector de clonación ahora lo podemos transferir a otro vector. Es su clonación porque ya está clonado, pero ahora lo clono en un vector nuevo. Y resulta que típicamente ese vector al que llegamos es un vector de expresión. ¿Por qué? Porque el último fin o el fin más sofisticado de este asunto de la ingeniería genética es no solo conocer el gen, no solo tenerlo ahí archivado, secuenciarlo y demás, sino hacer algo con este gen. O sea, hacer que se exprese en un organismo que originalmente no lo tenía, o hacer que se exprese más en un organismo que ya lo tiene, pero que lo necesitamos con más presencia, o incluso silenciar el gen. Ese también es un objetivo que de hecho se está poniendo de moda en ingeniería genética. Vamos a silenciar un gen porque resulta que ese gen favorece el desarrollo del cáncer. O ese gen confiere una característica fenotípica que no nos conviene en la acción. Ejemplo, un gen de una citosina proinflamatoria que está exacerbando una patología autoinmune o infecciosa no controlada, en fin. Entonces, todas esas aplicaciones dependen de tener un vector de expresión. Y el vector de expresión ya lo hemos dicho en este curso. Es aquel que tiene los elementos que permitan que el gen sea transcripcionalmente activo. Y en esta primera diapositiva, pues ya vemos los elementos que logran ese objetivo. En primer lugar, el promotor. Y al otro extremo tenemos el terminador.
Esas serían las secuencias mínimas requeridas para que esto transcripcionalmente funcione. Ustedes ya saben que el promotor es una secuencia de ADN que concentra secuencias consenso que interactúan con las proteínas que activan el proceso de transcripción. Llámese RNA polimerasa, llámese factores de transcripción, entre otros. Bueno, en el promotor hay muchas características que podemos citar. Por ejemplo, potencia, especificidad, y con esto me refiero con especificidad a si se expresa de forma tejido específica. Hay promotores específicos de ciertas células, de ciertos órganos. En plantas, por ejemplo, hay promotores que solo se expresan en la semilla, o solo se expresan en el tejido vascular, o solo en la raíz. En mamíferos igual, nosotros tenemos promotores que solo son activos en hígado, o en tejido muscular, o en cerebro. Esa es una característica bien importante porque con base al objetivo que tengamos, vamos a elegir a un promotor ya descrito que tenga la especificidad que nos convenga, ¿sí? Les doy un ejemplo. Para producir biofármacos en plantas, mucha gente se ha ido por el asunto de expresar el biofármaco en la semilla, porque a lo mejor tenemos un cereal en donde acumular la proteína recombinante en la semilla del maíz o del arroz es conveniente. ¿Por qué? Porque la semilla es buena para acumular proteínas y las acumula de una forma muy estable. Y podríamos tener, por ejemplo, un lote de una tonelada de maíz que a temperatura ambiente no se va a pudrir, no se va a descomponer y tiene una vida de anaquel muy amplia, ¿sí? Y en ratones transgénicos, por ejemplo, si estoy estudiando una patología y me interesa ver el efecto terapéutico de expresar un gen solo en el hígado, porque estoy estudiando hepatitis o lo que ustedes quieran en el hígado, pues bueno, entonces un promotor específico de hígado sería ideal, ¿no? Para ese caso. Promotores inducibles, también ese es un tema importante, ¿sí? Hay promotores que están calladitos y en cuanto les ponemos un estímulo químico, físico, responden. Activan transcripcionalmente el asunto. Entonces, ustedes ya saben que hay promotores que se activan por luz, por un agente químico como el IPTG, o bien por una cuestión física como la temperatura, temperatura alta, temperatura baja, en fin, ¿sí? Ese es otro aspecto muy importante de los promotores. Otra vez, la elección del promotor estará en función de la aplicación que busco, ¿sí? Y del organismo en el que lo voy a trabajar. Bueno, de los terminadores no hay que decir mucho. Estos en realidad pues son secuencias un poco ordinarias porque lo que hacen es inducir que termine la transcripción y se libere el mensajero de interés. Bien, una pregunta. Este tema de vectores de expresión lo había mencionado de forma muy general, ¿verdad? Y no con el detalle que lo estoy dando ahorita. ¿Es así? Sí, pero Ok, bueno, ya me dijeron que sí, que estoy en lo correcto. Bueno, pues la parte central del cassette de expresión va a ser obviamente el gen de interés, el marco abierto de lectura que quiero expresar en el organismo, o bien que quiero silenciar. Ya les dije que no solo se trata de expresar, sino también de silenciar. Bueno, ustedes ya saben que este se caracteriza por tener dos fronteras, un codón de inicio que es el ATG a nivel de DNA o AUG a nivel de RNA, y un codón de término que pueden ser cualquiera de tres, entre ellos el TGA y el TAA. Bueno, algo interesante es que a ese ORF yo le puedo fusionar cosas, y eso es lo que vamos a detallar en la clase de mañana. Vamos a hablar de péptido señal, vamos a hablar de señales de retención y vamos a hablar de etiquetas. Entonces, la clase de mañana va a estar centrada en ese asunto. Y recuerden que el examen lo tenemos el viernes de 11 a 1. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Porque ya se nos acaba el tiempo. No, profe. No. Bueno, si todo está claro, entonces lean por favor un poco sobre péptido señal,
señal de retención. Les voy a mandar ahorita un artículo sobre etiquetas, que es una de las cuestiones que vamos a ver con detalle mañana. Y ya está. Entonces, nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Gracias. Que estén bien. Hasta luego. Profe. Igualmente. Gracias. Bye.